En este video vamos a continuar hablando acerca de las propiedades de los agregados y vamos a hablar de una de las más importantes, que es la absorción de los agregados. Bueno, vamos a aplicar primeramente este dibujo que ven acá. Esto es un agregado, ¿no? Una piedra triturada. Este dibujo está un poco deformado y no está a escala porque queremos utilizar el dibujo para explicarles cosas que están pasando. Ok, primeramente lo que quiero decir es que los agregados no son materiales macizos. Macizo significa que no tienen porosidad ni vacíos adentro, ¿verdad? Realmente los agregados tienen porosidad. Eh, o vamos a decir tienen poros. Algunos de los poros están en la superficie del agregado. Y acá tenemos uno de ellos, ¿verdad? Esto que se ve acá, ¿verdad? Es uno de los poros. Repito, hay un montón, ¿verdad? A lo largo de toda la superficie, en toda la superficie del agregado hay montones y no necesariamente son así de grandes, son bien pequeños, ¿verdad? Pero como le dije, para entender la explicación, pues vamos a tener que exagerar el dibujo y vamos a trabajar con uno de los poros, uno de los vacíos en la superficie. Como está en la superficie, el agua puede penetrar ahí adentro de ese poro superficial, por eso a eso se le llama vacío permeable. Pero también los agregados tienen poros dentro, internamente, y obviamente por ahí no puede llegar el agua. Y por eso se llama entonces los vacíos impermeables. Y esta es la parte sólida. Bueno, este primer dibujo, el dibujo A, es la representación de un agregado que está totalmente seco, pero no tiene nada de humedad en ningún lado. ¿Okay? Pero el agregado puede empezar a absorber agua. Por ejemplo, si ustedes lo ponen obviamente en un líquido, el agregado va a empezar a absorber agua y el agua se va a meter por ahí. Y acá tenemos, ¿verdad? Ya con un poco de, ¿verdad? De agua metido dentro de este poro superficial, que hay un montón en la superficie, ¿verdad? Pero acá estamos viendo, ¿verdad? Entró acá, el agua ya llenó totalmente el vacío superficial. Y acá el agua, pues, o sea que no solamente llenó, llenó los vacíos superficiales, sino también mojó el agregado, en el sentido, ¿verdad? Que ahora hay humedad en la superficie también. ¿Ok? Eh, todo este fenómeno es la absorción del agregado. Como dice acá, ¿verdad? Esta es la propiedad que tienen los agregados de absorber agua. Eh, yo le hice la explicación de agua, ¿verdad? Con agua porque realmente la utilización mayor en ingeniería es que el agregado se usa para el cemento Portland, para el hormigón de cemento Portland, y el hormigón de cemento Portland, ¿verdad? Se hace con agua. Así que esto le da a pasar al agregado cuando se meta en la mezcla de hormigón de cemento Portland porque va a haber agua allí. Pero sabemos también que el agregado se puede utilizar para hacer hormigón asfáltico. Y en el hormigón asfáltico no hay agua, pero lo que hay es asfalto, que es un líquido, no es tan fluido como el agua, es más viscoso, pero también el asfalto, ¿verdad? Se mete dentro de los poros superficiales. Con la única diferencia, vamos a ver, digamos que debido a la viscosidad que tiene, el asfalto no se puede meter completamente dentro de los poros superficiales, ¿verdad? Esto, por ejemplo, no va a pasar. El asfalto se va a meter solamente un poquitito dentro, ¿verdad? Porque la fluidez, digamos, no le da. El agua es lo más fluido que hay y ese sí se mete por todos lados. Bueno, vamos a hablar enseguida, ¿verdad? De estos cuatro dibujos posteriormente. Lo que yo les quiero decir es, antes de continuar, es lo siguiente. El agua en el hormigón de cemento Portland tiene dos misiones, dos trabajos súper importantes. Uno de ellos es que el agua tiene que combinarse y reaccionar químicamente con el cemento en la mezcla, ¿verdad? Ellos reaccionan químicamente el agua con el cemento y se forma la pasta de cemento. Se producen las reacciones químicas, que vamos a hablar de eso más adelante. El asunto es que esa pasta de cemento
después se endurece, ¿verdad? Inicialmente es medio viscoso, ¿verdad? Pero después se endurece y eso es lo que, pues, lo que nosotros vemos cuando el hormigón se endurece, ¿verdad? Cuando hacemos la mezcla, no está, está fluido, ¿verdad? Pero después se endurece. Ese endurecimiento es, repito, ¿verdad? Producto de la combinación química del cemento con el agua. O sea que el agua, un trabajo importante que tiene es combinarse químicamente con el cemento, reaccionar químicamente con el cemento. Ese proceso se llama hidratación. Pero el agua también tiene otra misión importante, porque resulta cuando uno hace una mezcla de hormigón de cemento Portland, ustedes habrán visto, ¿verdad? Uno pues echa los cuatro ingredientes y los mezcla, va mezclando, ¿verdad? Hasta que se distribuyan todos normalmente. Eh, Eso después se coloca en un molde que se llama formaleta, ¿ok? Hay formaleta para viga, formaleta para columna, formaleta para losa, ¿verdad? Son moldes, ¿verdad? Los cuales uno echa la mezcla para que cuando se endurezca tenga la forma del molde. Pero para nosotros echar la mezcla dentro del molde, tiene que tener una cierta fluidez la mezcla. Si la mezcla está muy seca, ¿ok? Entonces no se va a poder colocar en el molde y que ocupe todo el volumen del molde, que es lo que nosotros queremos, de la formaleta, si es que está muy seco. Entonces nosotros tenemos que echarle agua también a la mezcla para que tenga una mínima fluidez, ¿verdad? De modo que se pueda colocar sin muchos problemas dentro de la formaleta. ¿Bien? Y ese es el otro trabajo importante que tiene el agua, le da la fluidez a la mezcla. O sea, son dos trabajos. Uno es reaccionar químicamente con el cemento para formar la pasta de cemento que después se endurece y el otro es darle la fluidez a la mezcla. Bueno, con esa introducción, que después vamos a hablar más de eso, ¿verdad? Pero con esa introducción les quiero decir, ¿verdad? Que esto es un agregado típico. Todos los agregados tienen porosidad superficial, así como este. Entonces, el agua que entra dentro del poro superficial nos sirve, ¿verdad? Porque de ahí adentro él no se puede combinar con el cemento, porque el cemento está fuera del agregado. Y tampoco puede darle fluidez a la mezcla porque está dentro del agregado, ¿verdad? Y la fluidez básicamente es la fluidez que le da a la pasta de cemento. ¿Ok? O sea que el agua que entra acá se pierde en cierto modo. Y eso hay que tener en cuenta cuando uno hace el diseño de una mezcla, que va a haber una parte del agua que se va a perder. Por ejemplo, si yo le echo, vamos a decir, un galón de agua, realmente a la mezcla no va a ir un galón de agua, va a ir menos. ¿Ok? Porque una parte del agua va a ser absorbida probablemente por los agregados y entonces voy a tener menos agua en la mezcla. A mí lo que me interesa es el agua que está combinándose y mezclándose con el cemento, porque allí es que se forma la pasta de cemento y allí es que se le da esa fluidez a la mezcla. Entre paréntesis, ¿verdad? Esa fluidez que se le da a la mezcla, que también vamos a hablar con más detalle más adelante, se llama también, realmente se llama manejabilidad. ¿Okay? Entonces, en resumen, podemos decir en pocas palabras que el agua se necesita para la hidratación del cemento y para darle la manejabilidad a la mezcla. Pero ese trabajo no puede hacer cuando se mete dentro de los poros superficiales porque allí no sirve, no hace nada. ¿Okay? Ok, bueno, este, eso es en el hormigón de cemento Portland. En el hormigón asfáltico, la historia es un poquitito diferente, porque resulta verdad que el asfalto que le va a rodear al agregado es más bien un pegamento, como un pegamento, ¿verdad? Y entonces, cuando yo hago la mezcla de hormigón asfáltico, pues hay una parte del asfalto que penetra dentro de los poros superficiales y esa parte en cierto modo se pierde, ¿verdad? Porque pues, está allí adentro, pero pues, no está pegando nada, por decirlo así.
y aparte de eso, digamos, consume más asfalto, ¿verdad? Porque si hay mucha porosidad, pues entonces la pasta de cemento, perdóname, el asfalto se va a meter dentro del poro superficial y va a consumir entonces más asfalto, y el asfalto es lo que es caro en el hormigón asfáltico. ¿Ok? Pero por lo menos tiene una parte positiva eso, de que acuérdense siempre, ¿verdad? Ustedes que el asfalto se usa en el hormigón asfáltico para mantener a los agregados en su lugar. ¿Ok? Entonces, si penetra un poquitito dentro de los poros superficiales ese asfalto, entonces le está cogiendo mejor, le está agarrando mejor al agregado y está cumpliendo mejor con su tarea. En pocas palabras, eh, debido a la absorción del asfalto, eh, la mezcla sale más cara, pero el agarre entre el asfalto y el agregado es mucho mejor porque el agregado, ¿verdad? Se mete un poquitito, ¿verdad? Dentro de los poros superficiales y agarra mejor al agregado. Siempre acuérdense, ¿verdad? Que el asfalto no puede entrar completamente dentro del poro porque no es tan fluido como el agua. Solamente una parte entra. Bueno, pero de todo eso vamos a hablar más adelante. Este, ok. Ahora, vamos a aplicar entonces los cuatro estados en que se encuentra el agregado, ¿verdad? En función de la cantidad de agua. En primer lugar, ya lo dijimos, ¿verdad? El primer dibujo es que el agregado, ¿verdad? No tenga nada de agua. O sea que un agregado pues absolutamente no tenga nada de agua. ¿Ok? Esa condición se llama seco al horno. ¿Por qué se llama seco al horno, verdad? Porque la única forma de conseguir un agregado totalmente seco es metiéndole dentro de un horno para que evapore toda la humedad. Lo que estoy diciendo con eso es que cualquier agregado que ustedes vean por ahí, ¿verdad? En algún depósito, ¿verdad? En la calle, lo que sea, tiene humedad, ¿verdad? Porque siempre hay una humedad en el medio ambiente y esa humedad se mete dentro del agregado, ¿verdad? No vamos a encontrar nosotros, ¿verdad? No vamos a encontrar agregados totalmente secos, ¿verdad? Todos los agregados que ustedes encuentren por ahí van a tener algo de humedad siempre. Tal vez ustedes no lo van a sentir con el tacto, ¿ya? Porque acuérdense que esa humedad va a estar metida dentro de los poros superficiales, si es que hay poca humedad, pero va a tener humedad. Pero entonces, si es que no hay mucha humedad, si hay poca humedad en el medio ambiente, pues ustedes no van a sentir la humedad y van a tocar el agregado, le va a parecer seco, pero lo que va a estar seco va a ser la superficie. Pero realmente adentro va a haber entonces algo de humedad. Bueno, volviendo al dibujo repito, esta condición de un agregado 100% seco solamente se consigue metiendo el agregado en un horno. ¿Ok? Los agregados que nosotros usamos para hacer la mezcla de hormigón nunca van a estar secos. ¿Ya? Yo le estoy diciendo, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Porque esta condición A solamente se consigue en un laboratorio. Este, bueno, vamos a la condición B. En la condición B, eh, los poros superficiales tienen algo de humedad, pero esa humedad no le llena completamente el poro superficial, no satura de humedad el poro superficial, sino solamente una parte. Eso se llama seco al aire. ¿Ok? Y acuérdense que hay muchísimos de estos poros, digamos, en la superficie. En este caso, si ustedes cogen este agregado, van a sentir que está, con el tacto van a decir, pues esto está seco, pero no va a estar seco, ¿verdad? Va a tener algo de humedad, pero como está metido dentro de los poros superficiales, ustedes no lo van a sentir. Esta es la condición entonces que se llama seco al aire, porque parece que está seco, ¿verdad? Pero realmente, acuérdense, no va a estar seco. Esta otra condición, la condición C, ocurre, digamos, cuando la humedad llena justito, ¿verdad? El poro superficial, ¿verdad? Satura justito, ¿verdad? Ahí, hasta el lugar exacto, digamos, los poros superficiales. Bueno, esa obviamente es una situación muy, muy específica y particular, y va a ser muy raro que nosotros encontremos agregados en esa condición, ¿verdad? Pero no nos vamos a dar cuenta, no vamos a saber, digamos, pero como le digo, ¿verdad? Es una cantidad de humedad bien, bien específica
que va a ser una casualidad que nosotros tengamos un agregado que esté en esa condición. No lo vamos a saber realmente si eso no es, ¿verdad? A no ser que hagamos una prueba. Pero esta es, desde el punto de vista, desde el punto de vista teórico, es una condición muy importante porque es el límite o la división entre el agregado seco y este otro que vamos a ver enseguida, que es el agregado húmedo. Bueno, esta condición particular, límite, tiene un nombre especial que es saturado con la superficie seca. Sería la condición SSD. ¿Verdad? Saturado, pues obviamente porque los poros están saturados, pero la superficie está seca. ¿Verdad? La superficie está seca porque, ¿verdad?, la humedad no ha salido fuera de los poros superficiales. Esa es una condición que nosotros lo podemos conseguir en el laboratorio. ¿Verdad? Ustedes lo van a hacer eso en el laboratorio. No sé si va a ser, bueno, lo pueden hacer en el laboratorio y llegar a esa condición. ¿No? O sea que la A y la B, perdóname, la A y la C son condiciones, ¿verdad?, que se consiguen solamente en el laboratorio. Esto, la A en el horno y la C, pues no voy a explicar ahora cómo se consigue en el laboratorio, ¿verdad? Pero en el laboratorio se puede llegar a esa condición. Después tenemos esta última condición, que es cuando el agregado tiene humedad más que la condición C, más que la condición SSD. Está húmeda también la superficie del agregado. ¿Ya? Tiene humedad. Entonces, esos son los agregados que uno toca y siente la humedad del agregado. Y uno dice, pues esto tiene humedad en la superficie. Pues a esa condición se llama condición húmeda o condición seca. Perdóname, mojada, discúlpeme, condición húmeda o condición mojada. Así que tenemos estas 4 condiciones de humedad en los agregados: seca al horno, seca al aire, saturada con la superficie seca y húmeda o mojada. ¿Okay? En la realidad, lo que nosotros tenemos va a ser seco al aire o húmedo. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque seco al horno y saturado con la superficie seca son condiciones que se consiguen en el laboratorio nada más. Bueno, ahí está la explicación o la definición de cada uno eh, de los estados de la superficie que hemos visto. Y ahora estamos en condiciones de entender lo que es la absorción. ¿Okay? La absorción es lo máximo que puede absorber el agregado. Y lo máximo que puede absorber el agregado es cuando el agregado llega a la condición SSD. ¿Ya? Porque allí es que se llenan los vacíos superficiales. Y eso es lo que el agregado puede absorber. Eso es lo que el agregado nos puede robar a nosotros, porque el agua se mete allí, ¿verdad? Y ahí no hace nada, vamos a decir, el agua. Pero eso es lo que entra el agua dentro del agregado. Y esa es la definición de lo que es la absorción, ¿verdad? La máxima cantidad de agua que puede entrar en el agregado, o lo que es lo mismo, la máxima cantidad de agua que puede llenar los poros superficiales. ¿Okay? Y fíjense que ahora podemos entender mejor el concepto ese que dijimos anteriormente. Cuando el agregado está en la condición seca, que sería esta condición B, el agregado me roba agua, vamos a decir. ¿Verdad? Del agua que yo le eche, una parte de esa agua entra acá, en este espacio que falta acá, y entonces esa es un agua perdida. Pero si el agregado está húmedo, ocurre todo lo contrario. Porque entonces yo le echo agua, pero esa agua que yo le echo se va a unir a esta humedad. Acuérdense que la humedad es agua, ¿no? Se va a unir entonces a la humedad que tiene el agregado. Entonces voy a tener más agua de lo que yo le echo. ¿Ya? Yo le echo 1 galón de agua, pero si los agregados están húmedos, entonces voy a tener en la mezcla voy a tener más de un galón de agua. Porque acuérdense ustedes que hay un montón de agregados en la mezcla de hormigón
Y si todo más o menos tiene la misma humedad, pues todos ellos me van a dar un poquitito de agua y voy a tener más agua. Eso es muy importante entonces de entender cómo influye el estado de humedad de los agregados en el comportamiento del hormigón. Y es muy importante eso, es muy importante, ¿verdad? Porque uno diseña la mezcla para una cierta cantidad de agua. Y si los agregados están en la condición seca al aire, hay que saber, digamos, que voy a tener menos agua. Así que yo tengo que calcular esa cantidad que el agregado me va a sacar, me va a absorber, eh, este, para compensarlo, ¿verdad? Le voy a tener que echar más agua. O sea que en otras palabras, si el agregado está en la condición B, yo voy a tener que compensar lo que el agregado me va a absorber, eh, echándole un poco más de agua. Se calcula eso, ¿verdad? Echando un poco más de agua a la mezcla para que yo en la mezcla, ¿verdad? En la mezcla del agua con el cemento tenga la cantidad de agua que yo calculé, ¿verdad? Que yo computé en el diseño. Y en la condición D ocurre al revés. Yo puede ser que mi diseño, yo determine que necesito un galón de agua para hacer la mezcla, pero si los agregados tienen esta condición de humedad, que están mojados o están húmedos, entonces cuando yo haga la mezcla y use esos agregados húmedos, realmente voy a tener más de un galón, porque esa humedad en la superficie se me va a unir con el agua que yo le echo y voy a tener más de un galón. Y yo no quiero, ¿verdad? La cantidad de agua tiene que ser la que se diseñó. Este, yo no quiero más agua, así que yo le tengo que echar menos agua cuando los agregados están húmedos. Tengo que echar menos agua para compensar el hecho de que el agregado me está dando agua. Esa es la gran importancia de la humedad en los agregados. Otra cosa que quiero mencionar acá, que ¿verdad? No tiene relación directa con esto, ¿verdad? Pero es importante. Yo calculo, se diseña la cantidad de agua que necesita la mezcla. El agua es un elemento fundamental en la mezcla. ¿Ok? Se diseña una cantidad de agua y esa cantidad de agua entonces es la que se tiene que tener la mezcla. Yo no quiero más que eso ni menos. Le voy a explicar por qué. Si yo, por ejemplo, determino que necesito 10 libras de agua, ¿ok? Yo tengo que tener 10 libras de agua. Yo no puedo echarle 11 libras de agua. ¿Por qué, verdad? Porque la mezcla ya va a ser aguada. Va a ser aguada. Y también vamos a ver que mientras más aguada la mezcla, más débil es el hormigón que resulta. Así que por eso yo no quiero echar más de 10, ¿verdad? O sea pero tampoco quiero menos. Si yo le echo 9 libras de agua en vez de 10, pues la mezcla va a ser un poco seca, porque tiene menos agua de lo que yo diseñé. Eh, tiene, va a ser más seca, entonces eso me va a crear problemas a mí de fluidez y de manejabilidad y va a haber problemas para colocar el hormigón en la formaleta. Así que por eso es que hay que saber si el agregado me va a robar agua o me va a brindar agua, porque yo tengo que compensar eso para tener exactamente la cantidad de agua que necesita la mezcla. Bueno, la otra cosa que quería mencionar es, eh, no se confundan cantidad de humedad o contenido de humedad del agregado con la absorción. El contenido de humedad es sencillamente la cantidad de agua que tiene el agregado. Acá, por ejemplo, el contenido de humedad es cero. Acá, pues, voy a inventarme acá el número, 1%. Acá puede ser que sea 3% de humedad. Y acá puede ser que sea tal vez 5% de humedad. ¿Okay? O sea que la humedad de los agregados varía. Es más, la humedad de los agregados varía con el tiempo. Si usted hace la mezcla a las 7 de la mañana, el agregado va a tener más humedad que si usted hace la mezcla a las 3 de la tarde, ¿verdad? Porque el sol le va a secar y va a tener menos humedad a las 3 de la tarde. También en la temporada de lluvia siempre va a tender a tener más humedad que en la temporada seca. O sea que la humedad de los agregados varía
a lo largo de las estaciones, a lo largo de los meses, a lo largo de las horas del día, en fin, ese es el contenido de humedad, eso varía. Pero la absorción es una sola cosa, la absorción es la máxima cantidad de agua que puede entrar en el agregado. Y eso ya es un número fijo, ¿verdad? Porque es esta cantidad, es la cantidad máxima de agua que puede contener el agregado. Este, a veces esa agua que contiene el agregado, una parte va a ser el agua que tenía ya naturalmente, ¿verdad? Por la lluvia, por lo que sea, y otra parte va a ser tal vez el agua de la mezcla que entró allí. Pero la absorción como tal, entonces, es sencillamente esta cantidad de agua en todos los poros, por supuesto, que es la máxima cantidad de agua que puede tener un agregado adentro. Eso no varía, ¿verdad? Porque el agregado es siempre lo mismo. Así que acuérdense, eh, el contenido de humedad varía, la absorción no varía. De hecho, cuando ustedes restan el contenido de humedad menos la absorción, ¿ok? Eso le va a dar la cantidad de agua de más o de menos que tiene el agregado como para hacer una mezcla. Si acá, por ejemplo, vamos a suponer que en la condición D el agregado tiene 5% de humedad y acá en la condición SSD tiene 3% de humedad. O sea que esto viene siendo su absorción, ¿verdad? 3% de humedad. Pero acá tiene 5% de humedad. Si ustedes restan 5% menos 3%, le queda 2% de humedad. Esa es el agua extra que me va a dar el agregado húmedo en este caso. Ahora, si ustedes restan esta cantidad de humedad, que vamos a suponer que sea 1% menos la absorción, que dijimos que pues, iba a ser 3%, por ejemplo, entonces le va a dar 1 menos 3, que sería menos 2. Quiere decir, verá que el agregado le va a robar, ¿verdad? 2% de su peso en de agua, vamos a decir, de humedad, y eso entonces es porque va a dar negativo, ¿verdad? Entonces él va a restarle la cantidad de agua y yo voy a tener que compensar eso echándole un poquitito más de agua.